Muy bien, ahora que ya entendemos el principio básico de cómo calcular y diseñar un circuito de filtro activo de primer orden, pues, ¿qué pasa si yo quiero hacer un filtro de otro tipo? Es decir, tengo aquí un filtro pasabajas. ¿Qué pasa si quiero hacer un filtro pasaltas? Pues lo único que hago es cambiar la etapa de filtrado. Como este circuito está compuesto de dos módulos, cada uno es independiente, y si yo quiero dejar la misma ganancia, pero quiero cambiar el tipo de filtro, pues lo único que hago es cambiar estos componentes según necesite. Ahora, ¿cómo voy a calcular los parámetros? Es decir, ¿cómo sé si mi frecuencia de corte es la misma? La ventaja es que el amplificador vamos a suponer que es un circuito lineal. Es decir, el amplificador, la etapa de amplificación, no hace otra cosa más que incrementar el nivel de voltaje. Supongamos que mi voltaje de entrada original era de 1 volt. Si yo tengo un voltaje de entrada de 1 volt, recuerden que en mi frecuencia de corte voy a tener el 70% del voltaje de entrada original. Es decir, si el voltaje de entrada era 1 volt, en la frecuencia de corte, mi voltaje de salida debería caer hasta el 70% de 1 volt, es decir, 0.7071 volts. Si yo tengo una etapa de amplificación, lo que va a pasar únicamente es que mi valor de voltaje de entrada, más bien de salida, se va a multiplicar. Si yo tengo una ganancia de 2, mi voltaje de salida dentro de la banda de paso idealmente debería ser 2, despreciando la atenuación que tenga. Esto significa que voy a tener 2 volts en la banda de paso, y cuando llegue a la frecuencia de corte, pues se sigue cumpliendo que voy a tener una pérdida de 3 decibeles. Es decir, voy a perder el 30% aproximadamente del voltaje de salida original. Entonces, si mi voltaje de salida en la banda de paso eran 2 volts, en la frecuencia de corte, cuando llegue a la frecuencia de corte, mi voltaje de salida va a caer un 30%, es decir, voy a tener solo el 70%, pero ahora de 2 volts. El 70% de 2 volts son aproximadamente 1.4 volts. Entonces, según sea el nivel de amplificación, lo único que va a pasar es que se multiplican mis valores, pero mi frecuencia de corte no debe moverse. La frecuencia de corte debe estar en el mismo punto.